La SUV negra Suburban se detuvo frente a las imponentes torres de cristal del corporativo Fernández Solís Construcciones en Santa Fe, Ciudad de México. Desde el asiento del conductor, un hombre de unos 52 años observaba el edificio de 28 pisos que él mismo había mandado construir 15 años atrás. Patricio Fernández Solís Mendoza ajustó la gorra de chófer que llevaba puesta y revisó su apariencia en el espejo retrovisor. Pantalón negro de poliéster, camisa blanca barata con el cuello ligeramente desgastado, zapatos negros lustrados pero claramente económicos y una chaqueta negra simple que cualquier conductor podría usar. Nada en su aspecto sugería que era el dueño de un imperio de construcción, valuado en 3.200 millones de pesos, con proyectos en 12 estados de la República Mexicana. Se había afeitado el bigote que normalmente usaba, llevaba lentes de pasta negra baratos en lugar de sus Cartier habituales, y había dejado crecer su cabello unos centímetros más de lo usual, peinándolo hacia atrás con gel económico. En su muñeca, en lugar de su Patek Philippe de 800,000 pesos, llevaba un Casio digital de 300 pesos comprado en un mercado ambulante. Había adelgazado 5 kilos en las últimas semanas, lo que cambiaba sutilmente su rostro. La transformación era notable. Incluso su esposa apenas lo había reconocido cuando se probó el disfraz en casa 3 días antes. Patricio sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. Durante los últimos 6 meses había notado irregularidades financieras preocupantes. Proyectos que se retrasaban misteriosamente, presupuestos que se inflaban sin explicación clara, contratos con proveedores que parecían sospechosamente favorables para ciertos terceros. Su director financiero le había mostrado números que no cuadraban. Alguien dentro de su círculo más cercano estaba robándole, pero necesitaba pruebas concretas. Más importante aún, necesitaba saber quién en su empresa era leal y quién simplemente actuaba por conveniencia. Hacía 3 semanas había inventado la historia perfecta. Le dijo a su equipo ejecutivo que tomaría un mes sabático en España para resolver asuntos familiares urgentes. Su asistente personal de 20 años, la única persona que conocía la verdad, manejaba todas las comunicaciones por correo electrónico y llamadas telefónicas, manteniendo la ilusión de que estaba a miles de kilómetros de distancia. Mientras tanto, Patricio había regresado a México bajo su nueva identidad, Roberto Mendoza, chofer temporal contratado a través de una agencia para transportar a los ejecutivos durante una serie de reuniones cruciales de expansión empresarial. Hoy era el día más importante. Había una junta extraordinaria del Consejo Directivo para discutir la fusión con Desarrollos del Norte, una empresa de Monterrey que había estado cortejando a Fernández Solís durante meses. La oferta era de 1.500 millones de pesos. Era un negocio enorme que definiría el futuro de la compañía. Patricio observaba cada detalle con esa atención meticulosa que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. Notó que el personal de limpieza llegaba temprano, que los guardias de seguridad revisaban cada credencial con cuidado, que las jardineras del exterior estaban impecablemente mantenidas. Todo funcionaba como un reloj suizo, al menos en la superficie. A las 7:45 de la mañana, exactamente 15 minutos antes de que comenzaran a llegar los ejecutivos, Patricio bajó de la Suburban y caminó hacia la entrada de servicio. Llevaba en la mano una carpeta con documentos falsos que lo identificaban como Roberto Mendoza, conductor certificado de la Agencia de Transporte Ejecutivo Premier. El guardia de seguridad, un hombre de unos 30 años llamado Miguel, que trabajaba en el turno matutino, revisó sus papeles con profesionalismo eficiente. «Buenos días, señor Mendoza»,
saludó Miguel cortésmente. Ya está registrado en el sistema. El señor Salazar Vega lo espera en el estacionamiento ejecutivo para recogerlo a las 8:15. Gracias, respondió Patricio con voz deliberadamente más áspera que su tono natural, adoptando el acento del norte de la ciudad que había practicado durante semanas. ¿Dónde puedo esperar? Puede usar la sala de choferes en el sótano 1, justo al lado del estacionamiento. Hay café y baños allí. Patricio asintió y se dirigió al elevador de servicio. Mientras descendía, observó los detalles que normalmente no vería desde su oficina del piso 26. Las paredes necesitaban pintura. El piso de linóleo estaba desgastado. El aire acondicionado no funcionaba tan bien como en las áreas ejecutivas. Tomó nota mental. Si sobrevivía a esta prueba con su empresa intacta, haría mejoras. La sala de choferes era pequeña pero limpia. 6 sillas de plástico, una mesa con una cafetera vieja, un enfriador de agua y un televisor montado en la pared transmitiendo las noticias matutinas. 2 choferes ya estaban allí, bebiendo café y conversando sobre fútbol. Patricio se sirvió un café en un vaso de unicel y se sentó en una esquina, observando. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que está a punto de descubrir este CEO sobre sus propios socios lo dejará sin aliento. A las 8:15 en punto, el celular barato que Patricio había comprado específicamente para esta identidad vibró. Era un mensaje de texto del número de Ricardo Salazar Vega. Chofer, estoy en el nivel 2 del estacionamiento. Suburban negra, matrícula JKL 456, no se retrase. Patricio sonrió levemente ante el tono imperioso. Ricardo era uno de sus 3 socios principales, un hombre de 45 años que había entrado a la empresa hace 12 años con una inversión de 20 millones de pesos. Ahora poseía 15% de las acciones y ocupaba el puesto de vicepresidente de operaciones. Era carismático, agresivo en los negocios y últimamente sospechosamente próspero para alguien con su salario. Patricio tomó las llaves de la Suburban de su bolsillo y subió al nivel 2. Ricardo estaba parado junto al vehículo, hablando por teléfono celular, vestido con un traje Hermenegildo Segna de 60,000 pesos, zapatos Churches ingleses de 25,000 y un reloj Audemars Piguet, que Patricio sabía costaba al menos 400,000 pesos. Para alguien con un salario de 2 millones de pesos anuales, Ricardo vivía muy por encima de sus posibilidades. Patricio había hecho la investigación, la casa nueva en Bosques de las Lomas, el Porsche Cayenne, las vacaciones en Maldivas el mes pasado. Todo apuntaba a ingresos no declarados. «¿Ya llegaste?», dijo Ricardo sin siquiera mirar a Patricio, terminando su llamada. «Vamos a recoger a Mauricio en Polanco, después al restaurante Quintonil en Masaryk. Tenemos desayuno antes de la junta». «Ni un buenos días, ni un por favor». Patricio abrió la puerta trasera sin decir palabra y Ricardo se deslizó adentro, inmediatamente sacando su laptop y comenzando a teclear. Patricio ajustó el espejo retrovisor para poder observar discretamente a su socio mientras conducía. Salieron del estacionamiento y se dirigieron hacia Polanco por el periférico, el tráfico matutino ya comenzando a congestionarse bajo el cielo gris de noviembre de la Ciudad de México. «Pon el aire acondicionado más fuerte», ordenó Ricardo sin levantar la vista de su pantalla. «Y sube el cristal de división. Voy a hacer llamadas privadas». Patricio hizo lo que le pedían, activando el cristal oscuro que separaba la cabina del chofer del área de pasajeros. Pero había un detalle que Ricardo no sabía. Patricio había instalado personalmente un sistema de audio que le permitía escuchar todo lo que se decía en la parte trasera,
algo que había hecho después de que su director de seguridad sugiriera que algunos ejecutivos podrían estar compartiendo información confidencial en los vehículos de la empresa. Ahora, mientras conducía, escuchó a través del pequeño auricular inalámbrico que llevaba oculto en su oído izquierdo, cubierto por el cabello más largo y la gorra. Ricardo hizo una llamada. «Mauricio, estoy en camino. ¿Ya hablaste con los de Monterrey?» «Perfecto. Mira, el pendejo de Fernández Solís todavía está en España, así que tenemos vía libre para cerrar esto a nuestra manera». «Sí, ya tengo los documentos modificados. Va a firmar sin siquiera leer cuando regrese. Siempre confía demasiado. Este imbécil construyó un imperio, pero es demasiado noble para su propio bien. Nos vamos a forrar con esta fusión, hermano. 500 millones para cada uno, mínimo. Te veo en 20 minutos». Patricio mantuvo su expresión neutral, sus manos firmes en el volante, pero por dentro sentía una mezcla de furia y profunda decepción. Ricardo, a quien había contratado cuando apenas era un gerente de proyectos mediocre en otra empresa, a quien había dado oportunidades, en quien había confiado durante más de una década, lo estaba traicionando activamente. Peor aún, parecía estar manipulando los términos de la fusión para su beneficio personal. Patricio respiró profundamente, recordándose que necesitaba evidencia completa antes de actuar. Llegaron al elegante edificio de departamentos en Polanco, donde vivía Mauricio Estrada Lombardo, el otro socio principal de Patricio. Mauricio tenía 48 años y poseía 12% de las acciones, ocupando el puesto de director de desarrollo de negocios. Había sido compañero de universidad de Patricio, uno de sus primeros socios cuando la empresa apenas comenzaba. Verlo involucrado en esta traición dolía incluso más que Ricardo. Mauricio bajó del edificio vestido similarmente ostentoso. Traje Brioni, mocasines Gucci, maletín de piel de cocodrilo. Se deslizó en el asiento trasero junto a Ricardo sin siquiera reconocer la existencia de Patricio. «¿Qué tal, hermano?», saludó Mauricio, chocando puños con Ricardo. «¿Ya estamos listos para desplumarlo?». Ricardo rió. «Más que listos. El idiota está a 10.000 kilómetros de distancia, lidiando con su hermana enferma o lo que sea. Para cuando regrese y se dé cuenta de lo que firmó, ya habremos transferido las cuentas offshore». Patricio sintió su mandíbula apretarse, pero mantuvo la mirada en el camino. Condujeron hacia la avenida Presidente Masaryk, el corazón del distrito de lujo de Polanco. Mientras tanto, escuchaba cada palabra venenosa que salía de las bocas de estos hombres que alguna vez llamó socios y amigos. «¿Y qué hay de Elena?», preguntó Mauricio. «La asistente administrativa. He notado que hace muchas preguntas últimamente sobre los presupuestos de los proyectos del norte». «Esa metiche», escupió Ricardo con desdén. «Es una empleadita de 250.000 pesos al año que se cree auditor. La voy a despedir apenas tengamos control total. De todos modos, es demasiado eficiente, siempre haciendo que los demás parezcamos flojos. Necesitamos gente más flexible». «¿Flexible significa corrupta?», Mauricio rió. «Sí, tienes razón. ¿Y ese chofer nuevo de dónde salió? Se ve medio sospechoso». Patricio sintió su corazón acelerarse levemente. «Viene de una agencia», respondió Ricardo despreocupadamente. «Necesitábamos uno temporal porque mandamos al chofer regular de vacaciones. Este tipo es nadie. Probablemente apenas terminó la secundaria. Míralo, con esa camisa barata y esos zapatos. Apuesto a que gana 15.000 pesos al mes y se siente afortunado». Los dos rieron. Patricio estacionó frente al restaurante Quintonil, uno de los mejores de la ciudad, con precios que fácilmente alcanzaban los 3.000 pesos por persona. Se bajó y abrió la puerta trasera. Ricardo y Mauricio salieron sin decir gracias, sin siquiera mirarlo.
Mauricio sí le dirigió una mirada despectiva rápida, evaluando su ropa barata con obvio desdén. «Espera aquí», ordenó Ricardo. «Vamos a tardar como 2 horas. No te muevas del coche. Si necesitas ir al baño, aguántate o busca un Oxxo por ahí». Se alejaron riendo sobre algún chiste privado. Patricio los observó entrar al restaurante elegante, donde probablemente pedirían langosta y vino francés de 5,000 pesos la botella, todo pagado con la tarjeta corporativa de la empresa que él había construido con sus propias manos, trabajando 16 horas al día durante 20 años. Se quedó sentado en la Suburban, procesando lo que había escuchado. Traición activa, manipulación de documentos, planes de robo corporativo en escala masiva y desprecio cruel hacia empleados leales como Elena. Elena Ruiz Torres había trabajado en la empresa durante 8 años, había comenzado como recepcionista y había ascendido a asistente administrativa por su dedicación, eficiencia y ética impecable. Era madre soltera de una niña de 10 años. Estudiaba una maestría en línea por las noches y, según los reportes de recursos humanos, era querida por todo el personal de niveles junior y medio. Si Ricardo planeaba despedirla simplemente por hacer su trabajo correctamente, Patricio necesitaba intervenir. Pero primero necesitaba más evidencia, necesitaba que se revelaran completamente. Sacó el teléfono y envió un mensaje de texto encriptado a su asistente personal. Confirmar análisis forense de documentos fusión. Buscar modificaciones no autorizadas últimos 30 días. Prioridad máxima. La respuesta llegó en 2 minutos. Entendido. Auditoría iniciada. 2 horas después, Ricardo y Mauricio salieron del restaurante, visiblemente relajados y satisfechos. Patricio abrió la puerta. Esta vez Mauricio le dio una palmada condescendiente en el hombro al pasar. «Buen trabajo esperando, campeón. Aquí tienes». Le extendió un billete de 50 pesos. «Cómprate unos tacos». Patricio tomó el billete sin expresión, guardándolo en su bolsillo. 50 pesos, como propina para 2 horas de espera. Estos hombres que ganaban millones gracias a la empresa que él había construido, le daban 50 pesos y lo llamaban campeón con ese tono de superioridad que usas con un niño pequeño o una mascota. Condujo de regreso a Santa Fe, hacia las oficinas corporativas. La junta del consejo directivo comenzaría a las 11 de la mañana en la sala de conferencias del piso 26. Mientras conducía, escuchó más conversación. «¿Cuántos votos tenemos asegurados?», preguntó Mauricio. «Suficientes», respondió Ricardo con confianza. «Convencí a Gutiérrez y Martínez. Con nuestros votos, eso es 52%. Fernández Solís solo tiene 48 ahora que está diluido. Cuando regrese de España, va a encontrar que su propia compañía votó a favor de la fusión en sus términos, no los suyos, y esos términos nos van a hacer muy, muy ricos mientras él se queda con las migajas». «Genio», celebró Mauricio. «¿Y los documentos están bien escondidos?» «En mi oficina, en la caja fuerte. Los originales que Fernández Solís aprobó muestran 60-40 split. Los modificados que presentaremos hoy muestran 40-60 a favor de Desarrollos del Norte. Patricio cree que mantiene control mayoritario. En realidad, lo está regalando. Y nosotros tenemos acuerdos separados con Monterrey. 10 millones de dólares cada uno, depositados en Panamá». Patricio sintió su sangre hervir. No solo lo estaban traicionando, estaban vendiendo su empresa, su legado, todo lo que había construido desde cero. Llegaron al corporativo y Patricio se estacionó en el área de servicio. Ricardo y Mauricio salieron. «Recógenos a las 4», ordenó Ricardo. «Después de la junta tenemos que ir al notario a firmar unos documentos. Vas a conocer al señor importante hoy. El mismísimo Patricio Fernández Solís regresa de España temprano, aunque dudo que te dirija la palabra.
Ese tipo es tan estirado que probablemente ni siquiera nota que la gente como tú existe. La ironía era tan espesa que Patricio casi sonrió. Se limitó a asentir. Sí, señor. Los vio alejarse, luego bajó de la Suburban y decidió dar un paseo por las instalaciones. Entró por la entrada de servicio nuevamente, esta vez dirigiéndose al área de recursos humanos en el piso 4. Había memorizado los planos del edificio, cada oficina, cada departamento. Tomó el elevador de servicio, observando cómo varios empleados entraban y salían, ninguno prestándole particular atención. Era invisible en su disfraz, exactamente como había planeado. En el piso 4, caminó por los pasillos con su carpeta de chofer, aparentando estar perdido. Los empleados pasaban apurados, enfocados en sus propias tareas. Finalmente llegó al área de asistentes administrativos, un espacio abierto con 8 escritorios organizados en 2 filas. Elena Ruiz Torres estaba en el tercer escritorio de la izquierda, tecleando concentrada en su computadora. Patricio la había visto muchas veces en reportes de desempeño y en eventos corporativos, pero nunca había interactuado directamente con ella. Ahora, viéndola de cerca, notó detalles que revelaban su carácter. Escritorio impecablemente organizado, planta pequeña cuidada en la esquina, foto enmarcada de una niña sonriente con uniforme escolar, título universitario en la pared detrás de ella. Patricio se acercó, adoptando su personaje. «Disculpe, señorita», dijo tímidamente. «¿Sabe dónde están los baños para personal de servicio?» Elena levantó la vista y sonrió genuinamente, una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos. «Por supuesto. Bajando por este pasillo, a la izquierda, verás las señalizaciones. ¿Eres nuevo aquí?» «Sí, señorita. Soy chofer temporal. Es mi segunda semana». «Bienvenido». Ella extendió la mano. «Me llamo Elena. Si necesitas ayuda con algo, cualquier cosa, no dudes en preguntar». Sé que este edificio puede ser confuso al principio. Patricio estrechó su mano, conmovido por la calidez genuina. «Gracias, señorita Elena. Me llamo Roberto». «Solo Elena está bien». Ella rió suavemente. «Aquí no somos tan formales entre nosotros los trabajadores. Solo los ejecutivos de arriba son los estirados». Lo dijo en voz baja, pero con un guiño amigable, claramente bromeando, pero también revelando cierta tensión. «¿Todo bien por aquí?», preguntó Patricio, arriesgándose a conversar un poco más. Elena suspiró levemente, mirando su pantalla. «Honestamente, un poco estresada. Estoy revisando los números de un proyecto grande y las cosas no cuadran. Cifras que deberían estar aquí no están. Y cuando pregunto, me dicen que no es mi problema». Ella se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba compartiendo demasiado con un extraño. «Perdón, no debería quejarme. Solo es trabajo, ¿sabes?» «Suena como que usted es muy buena en su trabajo», observó Patricio. «Y eso a veces molesta a la gente que no lo es tanto». Elena lo miró sorprendida. Luego sonrió apreciativamente. «Esa es una manera muy sabia de verlo, Roberto. Gracias». En ese momento, una mujer de unos 50 años con traje sastre apareció desde una oficina cercana. Era Gabriela Ochoa, la directora de Recursos Humanos, alguien que Patricio había contratado personalmente hace 6 años. «Elena», llamó Gabriela, «¿tienes los reportes de evaluación de desempeño listos para la Junta?» «Sí, señora Ochoa, los envié esta mañana a su correo». «Perfectos como siempre, gracias». Gabriela notó a Patricio. «¿Puedo ayudarte en algo?» «Solo estaba preguntando por los baños, señora», respondió Patricio humildemente. «La señorita Elena me ayudó». Gabriela asintió. «Elena siempre está ayudando a todos. Es una de nuestras mejores». Luego, bajando la voz, pero no lo suficiente, agregó: «Lástima que algunos ejecutivos no lo aprecien.
He escuchado rumores de que Ricardo quiere reestructurar este departamento cuando regrese el jefe. Presupuestos más ajustados, menos personal. Espero que sea solo rumor. Elena palideció levemente. Patricio vio la preocupación cruzar su rostro, la forma en que sus manos se tensaron sobre el teclado. Ella necesitaba este trabajo. Era madre soltera, tenía responsabilidades. Un despido la devastaría, y todo porque era demasiado eficiente, demasiado ética, demasiado buena en descubrir irregularidades que ciertos ejecutivos preferían mantener ocultas. Bueno, gracias por la ayuda. Se despidió Patricio, alejándose antes de que su furia se hiciera evidente en su rostro. Caminó hacia los baños, se encerró en un cubículo y sacó su teléfono. Otro mensaje encriptado. Necesito análisis completo de desempeño Elena Ruiz Torres. Departamento Administrativo. También verificar planes de reestructuración no autorizados por Ricardo Salazar. La respuesta fue inmediata. Elena RT. Evaluaciones excelentes últimos 8 años. 3 aumentos por mérito. 0 quejas. Ricardo presentó propuesta de reestructuración hace 2 semanas, sin su aprobación. Incluye despido de Elena y 7 empleados más eficientes. Reemplazo con personal menos calificado pero más dócil. Patricio cerró los ojos, respirando lentamente. Suficiente. Tenía suficiente evidencia. Era hora de terminar esto. Regresó al sótano, al área de choferes, y esperó. A las 10:30, su teléfono vibró. Mensaje de Ricardo. Cambio de planes. Recógenos en el sótano en 10 minutos. Tenemos que recoger a los de Monterrey del aeropuerto antes de la junta. Patricio condujo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el tráfico pesado haciéndolo llegar justo a tiempo. Ricardo y Mauricio estaban esperando en la zona de llegadas internacionales. Con ellos había 3 hombres trajeados de Desarrollos del Norte, el CEO Rodrigo Garza y sus 2 vicepresidentes. Se acomodaron en la Suburban ampliada que Patricio había traído. «Al corporativo rápido», ordenó Ricardo. «Tenemos 40 minutos para llegar a la junta». Patricio condujo mientras escuchaba la conversación en la parte trasera. Los de Monterrey confirmaban los términos del acuerdo corrupto. Hablaban abiertamente sobre cómo estaban engañando a Patricio Fernández Solís, ese tonto ingenuo que había construido una empresa sólida, pero era demasiado honesto para los negocios reales. Discutían las cuentas offshore, los pagos bajo la mesa, cómo dividirían los activos más valiosos de Fernández Solís Construcciones entre ellos. «Es casi demasiado fácil», comentó Rodrigo Garza. «Pensé que sería más difícil convencer a sus socios de traicionarlo». «Fernández Solís es brillante construyendo cosas», admitió Ricardo, «pero es terrible leyendo personas. Confía demasiado. Cree en esa mierda de lealtad y ética. En el mundo real, el que no tranza no avanza. Nosotros entendemos eso. Él no». «Lástima por él», rió Mauricio, «pero beneficio para nosotros». Llegaron al corporativo con 20 minutos de anticipación. Todos salieron apurados, dirigiéndose directamente a los elevadores ejecutivos. Patricio se quedó en la Suburban, esperando. Su teléfono vibró. Mensaje de su asistente personal. Todo listo. Documentos forenses completos, evidencia de modificación de contratos confirmada, equipo legal en stand-by, seguridad corporativa alertada. ¿Procede según Plan Alfa? Patricio respondió, afirmativo. Plan Alfa en 15 minutos. Se quitó la gorra de chofer, se quitó los lentes baratos. Se peinó el cabello hacia atrás con la mano, recuperando su estilo natural. Abrió una maleta que había dejado en el maletero y sacó un traje Keaton hecho a medida de 120,000 pesos, camisa blanca Charvet de 15,000, corbata Hermès de 8,000, zapatos John Lobb de 35,000. Se cambió en la parte trasera de la Suburban con la eficiencia de alguien que ha tomado decisiones rápidas toda su vida.
Se puso su reloj Patek Philippe. Guardó su identificación real en el bolsillo interior del saco. Cuando terminó, Roberto Mendoza, el chofer humilde, había desaparecido. En su lugar estaba Patricio Fernández Solís Mendoza, CEO y fundador de un imperio de 3.000 millones de pesos. Tomó su maletín de cuero italiano de 30.000 pesos, que también había guardado en el maletero, y caminó con la autoridad natural de un hombre que había construido todo esto desde cero hacia la entrada ejecutiva. Los guardias de seguridad en la entrada lo reconocieron inmediatamente, sus ojos ampliándose con sorpresa. «¡Señor Fernández Solís!», exclamó el jefe de seguridad Carlos Mendoza, quien llevaba 15 años en la empresa. «No sabíamos que regresaría hoy, pensábamos que estaba en España». «Cambio de planes, Carlos», Patricio sonrió levemente. «¿Dónde está la junta del consejo directivo?» «Sala de conferencias principal, piso 26, señor. Comenzó hace 5 minutos». «Perfecto». Patricio caminó hacia el elevador ejecutivo, el que solo él y sus socios principales podían usar. Subió los 26 pisos en silencio, organizando mentalmente todo lo que estaba a punto de hacer. Las puertas se abrieron a su piso privado. Su oficina ocupaba toda la esquina suroeste del edificio con vistas panorámicas a la ciudad. Pasó junto a su secretaria ejecutiva, Laura, quien casi se cae de su silla al verlo. «Señor Fernández Solís, Dios mío, ¿cuándo regresó?» «Nunca me fui realmente, Laura», respondió enigmáticamente. «¿La junta ya comenzó?» «Sí, señor. Hace 7 minutos. El señor Salazar está presentando la propuesta de fusión». «Excelente. No me anuncies. Esta va a ser una sorpresa». Caminó por el pasillo de caoba bruñida hacia la sala de conferencias principal. A través del vidrio polarizado de la puerta, podía ver la mesa de conferencias de 4 millones de pesos, rodeada por el consejo directivo. 12 personas en total, incluyendo a Ricardo, Mauricio, los 3 ejecutivos de Desarrollos del Norte, Gabriela Ochoa de Recursos Humanos, el director financiero, el director legal y otros 3 miembros del consejo. Ricardo estaba de pie frente a la pantalla gigante, presentando diapositivas sobre la fusión. En la pantalla, Patricio podía ver los números modificados, los términos falsificados, todo diseñado para robarlo. Patricio respiró profundamente una vez. Luego abrió la puerta. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas giraron hacia la puerta. Ricardo se congeló con el control remoto en la mano, su boca abriéndose levemente. Mauricio, sentado en una de las sillas de cuero, palideció visiblemente. Los ejecutivos de Desarrollos del Norte se miraron entre sí con confusión. Gabriela Ochoa sonrió levemente, sus ojos brillando con comprensión. «Buenos días», dijo Patricio con voz clara y firme, caminando hacia la cabecera de la mesa donde estaba su silla habitual. «Disculpen la interrupción. Por favor, continúen. Me encantaría escuchar el resto de esta presentación tan interesante». Ricardo tartamudeó. «Patricio, nosotros pensábamos que estabas en España hasta la semana que viene». Sí, eso era lo que se suponía que debían pensar. Patricio se sentó en su silla, colocando su maletín sobre la mesa. «Resulta que resolví mis asuntos familiares más rápido de lo esperado, y decidí regresar temprano, muy temprano de hecho. He estado aquí casi 3 semanas». El color drenó completamente del rostro de Ricardo. Mauricio comenzó a sudar visiblemente. Los de Monterrey se miraron entre sí, claramente confundidos sobre qué estaba pasando exactamente. «De hecho», continuó Patricio, abriendo su maletín y sacando una carpeta gruesa, «he tenido el placer de conocer a todos ustedes de una manera bastante única. Verán, durante las últimas 3 semanas he estado trabajando como chofer temporal. Roberto Mendoza,
para ser específico. Algunos de ustedes me conocen bien. Miró directamente a Ricardo y Mauricio. Ricardo se derrumbó en su silla. Mauricio cerró los ojos. El CEO de Desarrollos del Norte, Rodrigo Garza, frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, explicó Patricio con voz peligrosamente calmada, es que he pasado 3 semanas escuchando conversaciones muy reveladoras. Como chofer, fui invisible. Nadie me prestó atención, y eso me permitió descubrir que 2 de mis socios principales, 2 hombres en los que confié durante años, están intentando robarme mi empresa. Patricio, no es lo que parece, comenzó Ricardo débilmente. ¿No es lo que parece? Patricio abrió la carpeta. Entonces, ¿no parece que modificaste los documentos de fusión sin mi autorización? ¿No parece que cambiaste los términos de 60-40 a 40-60, regalando el control mayoritario de MI Empresa? ¿No parece que tienes acuerdos separados con Desarrollos del Norte por $20 millones en cuentas offshore en Panamá? Colocó documentos forenses sobre la mesa, cada uno marcando las modificaciones no autorizadas. Rodrigo Garza se puso de pie abruptamente. «Espere un momento. ¿$20 millones? ¿De qué está hablando?» «Oh». Patricio se volvió hacia él con una sonrisa fría. «¿No sabía?» Sus vicepresidentes aquí presentes, junto con mis queridos socios, Ricardo y Mauricio, tienen un acuerdo paralelo. Mientras ustedes piensan que están comprando control mayoritario de Fernández Solís, Construcciones, por $1.500 millones, ellos están desviando activos premium valuados en $500 millones adicionales hacia empresas fantasma. Todos se benefician, excepto yo, y excepto su empresa, que va a pagar sobreprecio por una compañía vaciada de sus mejores activos. Los 2 vicepresidentes de Monterrey se pusieron pálidos. Rodrigo Garza se volvió hacia ellos con furia. ¿Es esto cierto? Antes de que pudieran responder, Patricio continuó. También descubrí que Ricardo aquí planeaba despedir a nuestra mejor asistente administrativa, Elena Ruiz Torres, porque era demasiado eficiente en encontrar las irregularidades financieras que ustedes 2 estaban creando. Escuché cómo la llamaron metiche y molesta. Escuché cómo planeaban reemplazar a empleados competentes con gente más dócil y corrupta. Gabriela Ochoa, la directora de Recursos Humanos, habló por primera vez. ¿Es verdad eso, Ricardo? Ricardo no respondió. Mauricio miraba la mesa, incapaz de hacer contacto visual con nadie. Patricio se puso de pie, su presencia dominando la habitación. Durante 3 semanas los traté como un chofer trataría a ejecutivos. Les abrí puertas, les esperé en el frío, escuché pacientemente mientras me insultaban, mientras me llamaban ignorante, mientras me daban propinas de 50 pesos como si fuera un perro. Mauricio miró directamente a su ex amigo. Me palmaste la espalda y me llamaste campeón. Ricardo, me ordenaste que me aguantara las ganas de ir al baño. Me trataron como basura porque pensaron que era pobre, que era inferior. Patricio, por favor, déjame explicar. Mauricio finalmente encontró su voz. ¿Explicar qué? La voz de Patricio subió por primera vez, dura como el acero. Explicar que el hombre que fue mi compañero de universidad, el hombre a quien le di una oportunidad cuando nadie más lo haría, el hombre a quien consideraba un hermano, me llamó idiota y pendejo. ¿Explicar que planeaste robar todo lo que construí en 20 años de trabajo? ¿Explicar que me traicionaste por dinero? El silencio era ensordecedor. Incluso los ejecutivos del consejo que no estaban directamente involucrados en la conspiración miraban a Ricardo y Mauricio con disgusto evidente. «Tengo grabaciones», anunció Patricio, sacando un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. Cada conversación, cada insulto, cada detalle de su plan de robo corporativo. Todo es legal. Obtuve aprobación de mi equipo legal hace 2 semanas.
El sistema de audio en mis vehículos corporativos está claramente mencionado en los contratos de uso que ambos firmaron. Tienen derecho a esperar privacidad en muchos lugares. Los coches de la empresa no son uno de ellos. Colocó el dispositivo sobre la mesa. ¿Quieren que lo reproduzca aquí? ¿Quieren que todos escuchen exactamente lo que dijeron sobre mí, sobre Elena, sobre esta empresa? Ricardo finalmente habló, su voz rota. Patricio, lo siento, yo cometí errores, fui codicioso, pero podemos arreglarlo. ¿Puedo devolver? ¿Devolver qué?, preguntó Patricio fríamente. ¿La confianza? ¿Los años de amistad? ¿Mi respeto? No se puede devolver lo que destruiste, y no estoy interesado en tu arrepentimiento ahora que te atrapé. Se volvió hacia el director legal, un hombre de 60 años llamado Arturo Salinas. Arturo, quiero que procedas inmediatamente con los artículos 73 y 74 del contrato de socios. Ambos violaron sus obligaciones fiduciarias, cometieron fraude corporativo y conspiraron para robar activos de la empresa. Sus acciones son rescindibles efectivo inmediatamente a valor de mercado menos penalizaciones por violación de contrato. Calcula ese número. Arturo asintió gravemente, tecleando en su laptop. Después de 2 minutos, habló. El valor de mercado de 15% de las acciones de Ricardo es actualmente 240 millones de pesos. El de 12% de Mauricio es 192 millones. Las penalizaciones por violación de contrato, según la cláusula 74, son del 50% del valor. Eso significa que Ricardo recibirá 120 millones y Mauricio 96 millones. Correcto. Patricio asintió. Y ambos están despedidos efectivo inmediatamente, sin indemnización adicional. Sin bonos. Sin beneficios, tienen 1 hora para recoger sus objetos personales de sus oficinas bajo supervisión de seguridad. Cualquier documento de la empresa, cualquier dispositivo electrónico, se queda aquí. ¡No puedes hacer esto!, explotó Ricardo, encontrando coraje en su desesperación. Construí proyectos importantes para esta empresa. Tengo derechos. Tenías derechos, corrigió Patricio. Los perdiste cuando decidiste traicionarme, y en cuanto a los proyectos que construiste, revisé cada uno durante mi investigación de las últimas 3 semanas. El 60% tiene sobrecostos inexplicables, 40% tienen proveedores sospechosamente conectados a empresas donde tienes participación no declarada. Estás en violación de al menos 1 docena de cláusulas de conflicto de interés. Si quisiera, podría demandarte y probablemente quitarte todo. Ricardo se puso de pie tambaleante. Patricio, fui tu socio durante 12 años, y la traición de un amigo es peor que la de un extraño, respondió Patricio sin emoción. Mauricio, tú y yo fuimos compañeros de universidad. Te di tu primer empleo después de graduarnos. Te presté dinero cuando tu padre estaba enfermo. Fui padrino de tu hija. Y me pagaste llamándome idiota y planeando robarme. Mauricio tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, Patricio. De verdad lo siento. Fue Ricardo quien... No culpes a Ricardo, interrumpió Patricio. Ambos tomaron decisiones. Ambos me traicionaron. Ambos trataron a un chofer con desprecio porque pensaron que era inferior. Ambos revelaron quiénes son realmente cuando pensaron que nadie importante los estaba viendo. Y ahora ambos van a vivir con las consecuencias. Se volvió hacia Rodrigo Garza. En cuanto a desarrollos del norte, sugiero fuertemente que investigue a sus vicepresidentes aquí presentes. Tengo documentos que muestran su participación en el esquema de corrupción. Si procede legalmente contra ellos, estaré feliz de proveer evidencia. En cuanto a la fusión, está cancelada. No haré negocios con una empresa cuyo liderazgo intenta robarme.
Rodrigo asintió sombríamente. Completamente entendible, señor Fernández Solís, y gracias por exponerlo antes de que perdiéramos millones. Les aseguro que habrá consecuencias severas. Miró a sus dos vicepresidentes con una furia apenas contenida. Patricio presionó un botón en el teléfono de conferencias en la mesa. Seguridad, envíen a 4 oficiales a la sala de conferencias principal. Tenemos personal que necesita ser escoltado del edificio. Mientras esperaban en silencio tenso, Patricio se dirigió a Gabriela Ochoa. Gabriela, por favor trae a Elena Ruiz Torres a mi oficina en 1 hora. Tenemos que discutir su futuro en esta empresa. Gabriela sonrió. Con mucho gusto, señor. Los oficiales de seguridad llegaron. Escolten a los señores Salazar Vega y Estrada Lombardo a sus oficinas. Pueden recoger objetos personales únicamente. Todo lo demás se queda. Cuando terminen, los acompañan a la salida. Sus credenciales y accesos están revocados efectivo inmediatamente. Ricardo y Mauricio se levantaron lentamente, sus rostros máscaras de humillación y derrota. Mientras los escoltaban hacia la puerta, Ricardo se volvió una última vez. Patricio, en serio, lo siento, si pudiera... Suficiente, interrumpió Patricio su voz final. No hay nada más que decir. Mis abogados se comunicarán con los suyos respecto a los detalles de la compra de sus acciones y cualquier acción legal adicional. Los observó partir. Luego se volvió hacia el resto del consejo directivo. Damas y caballeros, disculpen la interrupción dramática, pero era necesario. Esta empresa fue construida sobre principios de honestidad, integridad y respeto. Cuando esos valores se comprometen, actúo decisivamente. Ahora, necesito que cada uno de ustedes considere si quieren continuar en esta empresa. Si hay alguna otra participación en actividades ilegales o falta de ética, este es el momento de revelarlo. Estoy realizando una auditoría completa de toda la compañía. Si hay esqueletos en algún armario, van a salir. Mejor que salgan ahora. Hubo un momento de silencio. Luego Arturo Salinas, el director legal, habló. Patricio, he trabajado contigo durante 18 años. Puedo asegurarte que mi departamento está limpio. Pero estaba preocupado por algunas cosas que había notado en proyectos de Ricardo. Intenté plantear preguntas, pero fui desestimado. Debí haber sido más insistente. Lo lamento. Aprecio tu honestidad, Arturo. Patricio asintió. De hecho, apreciaré que lideres la investigación interna. Tienes autoridad total para revisar todo y a todos. Reporta directamente a mí. Uno por uno, los otros miembros del consejo expresaron su apoyo y varios mencionaron sospechas que habían tenido, pero no habían podido confirmar. La junta se disolvió con un plan claro. Auditoría completa, revisión de todos los contratos de proveedores, evaluación de proyectos en curso y reestructuración del equipo ejecutivo. Después de que todos se fueron, Patricio se quedó solo en la sala de conferencias por un momento, mirando por la ventana hacia la Ciudad de México, extendida ante él. Había construido todo esto. 20 años de trabajo incansable, y había estado a días de perderlo todo por traición desde dentro. Sintió tristeza, sí, pero también una extraña sensación de alivio. Ahora sabía exactamente quién era quién. La incertidumbre había terminado. 1 hora después, estaba en su oficina cuando Gabriela tocó la puerta e introdujo a Elena Ruiz Torres. Elena se veía nerviosa, sus manos retorciendo la correa de su bolso. Obviamente pensaba que estaba a punto de ser despedida. Señorita Ruiz, Patricio se levantó y señaló una de las sillas frente a su escritorio. Por favor, tome asiento. Señor Fernández Solís. Elena se sentó en el borde de la silla, su espalda rígida. Si es sobre los reportes que he estado haciendo sobre las discrepancias financieras, yo solo estaba haciendo mi trabajo.
No quise causar problemas, pero los números no cuadraban y pensé que debía reportarlo y... Elena, Patricio levantó su mano gentilmente. No está en problemas, para nada. De hecho, es todo lo contrario. ¿Recuerda al chofer con el que habló esta mañana? ¿Roberto? Elena parpadeó confundida. ¿Roberto? Sí, el chofer nuevo. Me preguntó por los baños. Pareció muy amable. Patricio sonrió levemente. Ese era yo. Elena lo miró fijamente, procesando. Luego sus ojos se ampliaron. ¿Qué? No, ¿usted? Pero he estado operando como chofer encubierto durante 3 semanas, explicó Patricio. Necesitaba descubrir quién en esta empresa era leal y quién no. Necesitaba ver cómo las personas actúan cuando piensan que nadie importante los está viendo. Y Elena, usted fue una de las pocas personas que me trató con respeto genuino cuando pensó que era solo un trabajador de servicio. Elena estaba sin palabras. Más importante, continuó Patricio, he revisado su trabajo, sus evaluaciones de desempeño, los reportes que ha estado haciendo sobre irregularidades financieras. Elena, esas discrepancias que usted notó eran reales. Eran parte de un esquema de corrupción masivo que acabo de desmantelar esta mañana. Su atención al detalle, su ética, su valentía, al reportar problemas incluso cuando sus superiores trataban de silenciarla, todo eso salvó a esta empresa millones de pesos. Yo... no sé qué decir, susurró Elena. No tiene que decir nada, pero sí necesita escuchar esto. Ricardo Salazar y Mauricio Estrada ya no trabajan aquí. Fueron despedidos esta mañana por fraude corporativo. Su posición de gerente de operaciones ahora está vacante. Y he decidido que la persona perfecta para llenar ese rol es alguien que ha demostrado integridad absoluta, atención al detalle extraordinaria y la valentía de hacer lo correcto incluso bajo presión. Elena lo miraba con incredulidad. Elena Ruiz Torres, quiero ofrecerle la posición de gerente de operaciones de Fernández Solís Construcciones. El salario es 850,000 pesos al año, más bonos de desempeño que pueden añadir otros 300,000. Seguro médico premium para usted y su hija, incluyendo dental y oftalmológico. 4 semanas de vacaciones pagadas al año. Horario flexible para que pueda continuar sus estudios de maestría. Y un fondo de educación de 500,000 pesos para su hija, depositado en un fideicomiso que madurará cuando ella ingrese a la universidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Señor Fernández Solís, esto es... no puedo creer... Créalo, dijo Patricio gentilmente. También vi la foto de su hija en su escritorio. Camila, ¿verdad? 10 años. Sí. Elena se limpió las lágrimas. Camila está en 4º grado. Quiero que sepa que su mamá es una de las personas más éticas e inteligentes que he conocido. Y quiero que usted sepa que en esta empresa hacer lo correcto siempre será recompensado. Siempre. ¿Acepta la posición? Elena estaba llorando abiertamente ahora. Sí, por supuesto. Gracias, señor Fernández Solís. No sabe lo que esto significa. He estado tan preocupada por el dinero, por la escuela de Camila, por todo, y pensé que iba a perder mi trabajo por reportar esos problemas. Pensé... Lo sé, Patricio asintió comprensivamente. Gabriela me contó sobre los rumores de reestructuración. Eso nunca va a pasar. De hecho, vamos a expandir el departamento administrativo. Necesitamos más personas como usted. Y quiero que sea parte del comité que las contrate. Quiero empleados que tengan sus valores. Elena se puso de pie temblorosamente. No lo defraudaré, señor. Nunca pensé que lo haría. Patricio se levantó y extendió su mano. Ella la estrechó firmemente. Comienza en su nuevo rol el lunes. Tome el resto de la semana para procesar todo esto y prepararse. Gabriela coordinará todos los detalles de recursos humanos.
Cuando Elena salió, prácticamente flotando en su alegría y alivio, Patricio se sentó nuevamente y permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. Esto era por lo que lo hacía. No por el dinero o el poder, sino por momentos como este. Por poder cambiar la vida de alguien que lo merecía. Por poder recompensar la bondad y la integridad. Los días siguientes fueron un torbellino. La auditoría interna reveló corrupción más extensa de lo que Patricio había anticipado inicialmente. 4 gerentes de proyectos adicionales estaban involucrados en esquemas de soborno con proveedores. 2 directores regionales habían estado inflando presupuestos y embolsándose las diferencias. El desastre era peor de lo que pensaba, pero al menos ahora podía limpiarlo. Despidió a los involucrados sin piedad, presentó cargos criminales donde había evidencia suficiente, implementó nuevos protocolos de transparencia y supervisión, creó un programa de recompensas para empleados que reportaran irregularidades, garantizando protección contra represalias. Promovió a una docena de empleados de niveles junior y medio que habían demostrado integridad excepcional durante la crisis. También implementó cambios estructurales dramáticos. Mejoró las instalaciones de personal de servicio, aumentándolas al mismo nivel que las áreas ejecutivas. Mandó pintar el sótano, instalar aire acondicionado nuevo, renovar los baños. Estableció un salario mínimo interno de 20,000 pesos mensuales para todos los empleados, incluyendo mantenimiento y seguridad. Creó un programa de becas universitarias para hijos de empleados. La noticia de lo que había pasado se filtró inevitablemente. Los medios de negocios mexicanos cubrieron la historia. CEO millonario se disfraza de chofer, descubre conspiración masiva, despide a socios traidores. Algunos lo pintaron como héroe. Otros lo criticaron por tácticas de vigilancia cuestionables. Patricio no le importaba la opinión pública. Había hecho lo necesario para proteger su empresa y sus empleados honestos. Ricardo Salazar y Mauricio Estrada intentaron demandarlo, alegando despido injustificado. Perdieron espectacularmente cuando el equipo legal de Patricio presentó las grabaciones, los documentos forenses y testimonios de empleados que habían sido presionados a participar en el esquema corrupto. No solo perdieron las demandas, sino que enfrentaron cargos criminales por fraude corporativo. Ambos eventualmente aceptaron acuerdos de culpabilidad, recibiendo sentencias de cárcel suspendidas y prohibiciones de 5 años para servir en juntas directivas de compañías públicas. Los 2 vicepresidentes de Desarrollos del Norte enfrentaron consecuencias similares. Rodrigo Garza, agradecido de que Patricio lo había salvado de una fusión desastrosa, se acercó meses después con una propuesta diferente. Una alianza estratégica honesta entre ambas empresas en proyectos específicos. Patricio consideró cuidadosamente y eventualmente aceptó, pero con contratos detallados y supervisión estricta. Esta vez no habría espacio para traiciones. 3 meses después, Patricio regresó a las oficinas corporativas en una mañana soleada de febrero. La empresa había sido transformada. La auditoría completa había limpiado toda la corrupción. Los proyectos ahora corrían dentro de presupuesto y a tiempo. La moral de los empleados estaba en su punto más alto en años. Las encuestas de satisfacción laboral mostraban aumentos del 55%. La rotación de personal había caído de 25% anual a 8%. Elena Ruiz Torres, ahora gerente de operaciones, había demostrado ser una elección excepcional. Había reorganizado departamentos enteros, implementado sistemas de eficiencia que ahorraban millones y se había ganado el respeto de todos los niveles de la empresa.
Su hija Camila visitaba ocasionalmente la oficina después de la escuela, haciendo tarea en el comedor de empleados mientras esperaba a su mamá. Patricio había conocido a la niña, una pequeña brillante y educada que claramente heredó la inteligencia de su madre. El fideicomiso educativo que Patricio estableció garantizaba que Camila pudiera asistir a cualquier universidad que quisiera. Carlos Mendoza, el empleado de seguridad que había revisado las credenciales de Patricio el día de su regreso disfrazado, había sido promovido a director de seguridad corporativa. Miguel, el guardia del turno matutino, recibió un aumento sustancial y reconocimiento especial por su profesionalismo consistente. Los dos choferes que Patricio había conocido en la sala de espera del sótano aquel primer día ahora tenían mejores salarios, beneficios completos y acceso a programas de capacitación. Gabriela Ochoa, quien siempre había sido una directora de recursos humanos ética, pero había estado limitada por las restricciones de Ricardo, ahora florecía con autoridad completa. Había contratado a 43 nuevos empleados en 3 meses, todos cuidadosamente evaluados por carácter además de competencia. El Departamento de Recursos Humanos se había convertido en un modelo de mejores prácticas en la industria. El programa de reportes de irregularidades que Patricio implementó había generado 27 reportes en 3 meses. 21 resultaron ser malentendidos o problemas menores resueltos rápidamente, pero 6 revelaron problemas legítimos que fueron corregidos inmediatamente. No hubo represalias contra ningún empleado que reportó preocupaciones, incluso las que resultaron infundadas. El mensaje era claro. En Fernández Solís Construcciones, la ética y transparencia no eran opcionales. Patricio había dado una serie de entrevistas explicando su filosofía. Una empresa es solo tan fuerte como su empleado menos valorado. Si tratas mal a tu personal de mantenimiento, de seguridad, de servicio, si los ves como inferiores, entonces tu cultura corporativa está podrida desde la base. Yo construí mi empresa sobre el principio de que cada persona, sin importar su posición, merece respeto y dignidad. Cuando eso se comprometió, tuve que actuar. La historia se había vuelto viral en redes sociales mexicanas. Hashtags como respeto para todos y SEO disfrazado trending durante semanas. Otros empresarios comenzaron a implementar programas similares de evaluación cultural. Algunas compañías crearon sus propios sistemas de CEO encubierto. Había comenzado un movimiento, pequeño pero real, hacia mayor ética corporativa. Patricio sabía que no había arreglado todos los problemas del mundo empresarial mexicano. Sabía que corrupción, clasismo y abuso de poder seguían siendo endémicos, pero había hecho su parte. Había limpiado su propia casa. Había demostrado que era posible construir una empresa exitosa sin sacrificar valores. Y lo más importante, había cambiado vidas. Elena ahora tenía un futuro seguro para ella y su hija. Docenas de otros empleados honestos habían sido recompensados. Los corruptos habían enfrentado consecuencias reales. Una mañana, Patricio estaba en su oficina revisando proyectos cuando Elena tocó la puerta. «Señor Fernández Solís, ¿tiene un minuto?» «Por supuesto, Elena, pase». Ella entró con una carpeta. Quería mostrarle los números del primer trimestre. Las proyecciones se superaron en 18%. Los costos de operación bajaron 12%. Y tenemos 5 nuevos contratos importantes confirmados. Patricio revisó los números impresionado. «Trabajo excelente, Elena». «¿Hay algo más?», ella vaciló. Los empleados querían que le diera esto. Sacó un sobre de la carpeta. Patricio lo abrió. Dentro había una tarjeta firmada por 342 empleados, casi toda la plantilla.
El mensaje simple decía: gracias por recordarnos que todos importamos, gracias por hacer de esta empresa un lugar donde el respeto es real. Trabajamos para la mejor compañía de México porque tenemos al mejor líder. Patricio sintió una emoción inesperada en su garganta. Elena, todos queríamos que supiera que lo que hizo, arriesgando su dignidad, disfrazándose para descubrir la verdad, tomando decisiones difíciles, defendiendo a empleados como yo, todo eso significa algo. Usted cambió esta empresa, cambió vidas. Y estamos todos profundamente agradecidos. Después de que Elena se fue, Patricio se quedó mirando la tarjeta durante largo tiempo. Pensó en su viaje, en los 3,000 millones de pesos, en los 20 años de construcción. Todo era importante, sí, pero esta tarjeta con 342 firmas, esto valía más que cualquier contrato o balance general. Pensó en Ricardo y Mauricio, quienes habían tenido todo y lo perdieron por codicia. Pensó en cómo habían tratado a Roberto el chofer con desprecio, revelando su verdadero carácter. Pensó en la lección que había aprendido. Las personas muestran quiénes son realmente cuando creen que nadie importante está mirando. Tratan al chofer como tratarían al CEO si realmente valoraran a todos los seres humanos por igual. La diferencia entre la máscara y la realidad es cómo tratas a quienes aparentemente no pueden hacer nada por ti. Semanas después, Patricio estaba conduciendo por la ciudad cuando vio a un hombre parado en la esquina de Reforma e Insurgentes con un letrero buscando trabajo como chofer. Por impulso se detuvo. El hombre se acercó nerviosamente. Era de unos 35 años, vestido limpiamente, pero con ropa claramente económica. ¿Busca trabajo como chofer?, preguntó Patricio. Sí, señor. Tengo licencia profesional, referencias. He trabajado para ejecutivos durante 10 años, pero mi último patrón cerró su empresa el mes pasado. Patricio estudió al hombre. Vio dignidad en su postura, a pesar de la desesperación obvia de estar parado en una esquina buscando trabajo. ¿Cómo te llamas? Javier Morales, señor. Javier, trabajo para Fernández Solís Construcciones. Estamos contratando choferes. Si estás interesado, ven mañana a las 9 de la mañana a esta dirección. Le entregó una tarjeta con la dirección de Recursos Humanos. Pregunta por Gabriela Ochoa. Dile que Patricio Fernández Solís te envió personalmente. Los ojos de Javier se ampliaron. ¿Usted es...? Sí, Patricio sonrió. Y en mi empresa, los choferes son tratados con el mismo respeto que los ejecutivos, porque todos son importantes. ¿Vendrás? Sí, señor, absolutamente. Gracias, muchísimas gracias. Mientras Patricio se alejaba, vio por el espejo retrovisor que Javier miraba la tarjeta con algo que solo podía describirse como esperanza renovada. Pequeños momentos como este, pequeñas decisiones de tratar a las personas con dignidad, se sumaban. Construían algo más grande que edificios o ganancias. Construían un mundo levemente mejor. Meses se convirtieron en un año. Fernández Solís Construcciones no solo sobrevivió la crisis de traición, sino que prosperó. Las ganancias aumentaron 32%. Los empleados permanecieron leales, trabajando con dedicación renovada. La cultura corporativa se transformó completamente. El clasismo que había infectado los niveles ejecutivos bajo Ricardo fue erradicado. Ahora, el CEO regularmente almorzaba en el comedor común con empleados de todos los niveles. Los ejecutivos tomaban turnos ayudando en áreas de servicio durante eventos corporativos, recordando que ningún trabajo es inferior. Elena Ruiz Torres eventualmente ascendió a vicepresidenta de operaciones, la primera mujer en alcanzar ese nivel en la compañía. Su hija Camila creció viendo a su madre transformarse de asistente administrativa luchadora a ejecutiva poderosa, aprendiendo que integridad y trabajo duro realmente eran recompensados.
Gabriela Ochoa revolucionó recursos humanos, implementando programas que fueron copiados por empresas en todo México. Carlos Mendoza, como director de seguridad corporativa, creó protocolos que se convirtieron en estándar de la industria. Javier Morales, el hombre que Patricio recogió en la esquina, resultó ser un empleado excepcional. 3 años después, era supervisor de toda la flotilla de vehículos corporativos, manejando un equipo de 25 choferes. Patricio lo mencionaba frecuentemente en entrevistas como ejemplo de que talento existe en todos lados, solo necesita oportunidad y respeto. Ricardo Salazar y Mauricio Estrada enfrentaron sus consecuencias. Después de cumplir sus sentencias suspendidas y prohibiciones de servicio, ambos intentaron reconstruir sus carreras con resultados mixtos. Ricardo eventualmente encontró trabajo como consultor independiente, ganando una fracción de lo que tenía antes. Mauricio se mudó a Estados Unidos, trabajando para una empresa mediana. Ambos cargaban la marca de su traición, una lección costosa en que la codicia y el clasismo eventualmente cobran su precio. La lección de Patricio Fernández Solís Mendoza resonó más allá de su empresa. En conferencias empresariales compartía su experiencia. Me disfracé de chofer no solo para atrapar ladrones, explicaba, sino para aprender una verdad fundamental. Cómo trates a las personas cuando crees que son irrelevantes para tu éxito revela tu verdadero carácter. Ricardo y Mauricio me insultaron cuando pensaron que era un chofer pobre. Elena me trató con respeto genuino. Esa diferencia lo dijo todo. En el mundo empresarial mexicano hay demasiado clasismo, demasiado desprecio por trabajadores honestos, demasiada valoración de la apariencia sobre la sustancia. Tenemos que cambiar eso, no solo porque es moralmente correcto, aunque eso debería ser suficiente, sino porque es mejor negocio. Las empresas que valoran a cada empleado, que crean culturas de respeto genuino, son más productivas, más innovadoras, más exitosas. Los números lo prueban. Lo que hice fue inusual, sí, pero el principio no debería serlo. Traten a todos con dignidad. Valoren la integridad sobre la astucia, recompensen la honestidad, castiguen la corrupción sin piedad. Construyan empresas donde un CEO puede disfrazarse de chofer y sentirse orgulloso de cómo sus ejecutivos tratan a esa persona. Porque si sus líderes solo respetan a quienes pueden beneficiarlos, entonces no son líderes, son oportunistas. Y eventualmente ese oportunismo destruirá lo que han construido. Patricio Fernández Solís Mendoza había arriesgado todo, su dignidad, su comodidad, su orgullo, para descubrir la verdad sobre su empresa y las personas en ella. Había perdido amigos, había descubierto traiciones dolorosas, había enfrentado la decepción de ver que hombres en quienes confiaba eran corruptos. Pero también había descubierto héroes inesperados en lugares humildes. Había encontrado que la integridad real existe, frecuentemente en personas que el mundo ignora, y había aprendido que el verdadero poder de un líder no está en cuánto dinero controla o cuántos subordinados ordena, sino en cuántas vidas mejora, cuánta bondad recompensa, cuánta justicia crea. Un año después del día que lo cambió todo, Patricio organizó una celebración corporativa. No en un salón elegante para ejecutivos, sino en el comedor principal donde todos los empleados comían, renovado y expandido. Empleados de todos los niveles asistieron, desde mantenimiento hasta directores, sin separación por jerarquía. Patricio dio un breve discurso. Hace exactamente un año, descubrí que mi empresa estaba siendo traicionada desde dentro. Pero también descubrí algo más importante, que está llena de personas extraordinarias, cuya bondad e integridad nunca deben darse por sentadas. Elena, Carlos, Miguel, Gabriela, Javier y cientos más cuyo carácter es inquebrantable.
Ustedes son el verdadero fundamento de esta empresa, no los edificios que construimos, no los contratos que firmamos. Ustedes. Hoy celebramos no solo supervivencia, sino transformación. Somos una mejor empresa, no porque tenemos mayores ganancias, aunque las tenemos, sino porque tenemos mejores valores. Porque aquí todos importan, porque aquí el respeto no es performativo, es real. Y porque aquí demostramos cada día que hacer lo correcto no es ingenuo o idealista. Es práctico, efectivo y rentable. Gracias por ser parte de esto. Gracias por hacer de Fernández Solís Construcciones no solo una compañía exitosa, sino una que vale la pena. La ovación fue ensordecedora. Patricio miró sobre el mar de rostros, empleados felices, familias presentes, niños corriendo entre las mesas. Esto era riqueza real, no números en cuentas bancarias. Esto. Comunidad construida sobre respeto mutuo. Empresa donde dignidad no dependía de posición. Futuro donde próxima generación, niños como Camila, crecerían viendo que integridad realmente gana. Esa noche, conduciendo a casa, Patricio pasó por la esquina donde había recogido a Javier hacía meses. La esquina estaba vacía ahora, pero en su mente vio a todos los Javiers, todas las Helenas, todas las personas buenas luchando por oportunidad, y prometió silenciosamente que su empresa siempre sería lugar donde esas personas encontraran no solo trabajo, sino respeto, no solo salario, sino dignidad. La historia de Patricio Fernández Solís Mendoza, quien se disfrazó de chofer y perdió 2 socios, pero salvó su empresa, y su alma eventualmente se convirtió en leyenda empresarial mexicana. Pero para él, nunca fue sobre la leyenda. Fue sobre asegurar que cuando él finalmente se retirara, dejaría más que edificios y ganancias. Dejaría legado de que respeto importa, que carácter cuenta, que tratar bien a chofer es tan importante como impresionar a CEO, porque al final todos somos humanos. Y esa humanidad compartida debe ser fundamento de todo lo que construimos.